en el dedo, donde también estuvo una de sus hijas, Zulema. Sí. Vamos a ver lo que sucedió en la Casa Rosada. Entonces programamos una visita a la casa de Carlos y cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo: vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento. Yo le dije: Carlos, yo odio la política. Me dice: yo nunca me equivoco. Pero Carlos, no me gusta la política. Vos escuchame, nunca me equivoco. Entonces programamos una visita a la casa de Carlos. Bien, hasta allí entonces lo que dijo Milei en el día de hoy. La primera parte de su Sí, discurso. Una charla que tuvo con Carlos Saúl Menem, no sé, Sí. no dicen qué año ni en qué momento, pero bueno, donde aparentemente Menem le habría dicho que iba a ser presidente de la nación, ¿no? En esto no se equivocó. Por lo menos Es en que esto. se lo dijo. No, él dijo que nunca se ¿Confirmamos que equivocaba. se lo dijo? Esto fue la primera parte que también él habla de esta cercanía con Martín Menem, que estaba sentado al lado de Karina Milei en lo que fue este acto que se realizó en la Casa Rosada para descubrir este busto, y hablaba de esta cercanía con Martín Menem y cómo Martín fue quien lo acercó al expresidente. Y bueno, y esta situación en donde él se termina emocionando. La primera parte de su discurso, que fue después del de Eduardo Menem, que fue bastante extenso, que habló después de Zulemita Menem, que fue la primera. Todo esto tiene un significado, ¿no? Que sin pasar tanto tiempo, con Kirchner también había sucedido lo del busto de Néstor Kirchner, pero sin pasar tanto tiempo que se inaugure el busto de un presidente en la Casa Rosada. Tiene un significado histórico también. Obvio. Y por eso del otro lado lo tenemos a Bernardo Carrizo, es docente, investigador e historiador, justamente profesor de historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, magíster también en Ciencias Sociales, de Humanidades y Ciencias. Bernardo, bienvenido primero y agradecerte por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación, gracias por la invitación, de un tema que vincula política, historia, ¿no? Sí. Muy, muy convocante. Primero, esto que decía recién Bernardo, lo que significa históricamente de que, y simbólicamente también, de que un presidente sin haber pasado tanto tiempo inaugure un busto de un expresidente en Casa Rosada. Mira, eso tiene dos dimensiones para mí, digamos, tu pregunta tiene como dos posibles caminos para pensar la respuesta. Por un lado, algo más puntual respecto de que hay una disposición, una normativa a nivel nacional que pasando ciertos periodos se puede llevar a cabo estas conmemoraciones, que incluso en términos de años ya de la Rúa está en condiciones de recibir el suyo, Cristina Kirchner también en relación con su primera presidencia también está en condiciones de recibir el suyo. Es una normativa que el Estado ya tiene reglamentada y que en todo caso la pregunta sería, bueno, ¿es oportuno el momento para hacerlo o no? O es la ocasión, y esa es la otra dimensión de la respuesta, ¿no? Y esta otra dimensión es mucho más interesante porque hace referencia a lo que podríamos llamar los usos políticos del pasado, que no es exclusivo ni específico de Milei ni de ningún gobierno en particular, sino que es la forma en que la política se sumerge en el pasado para utilizar el pasado y legitimar el presente. Eso es lo que está sucediendo. En realidad, la gestión actual lo viene haciendo ya con diferentes acciones en el corto plazo, ¿no? Y en los 5 meses que está gobernando hay muchas señales, muchos gestos políticos que buscan eso, ¿no? Construir legitimidad, una legitimidad que está
el gobierno actual construyendo al calor de la gestión cotidiana, porque tiene que resolver un problema que es un caudal electoral que, si bien en términos de voto fue numérico, en términos parlamentarios sabemos que es escaso. Entonces tiene que construir, digamos, un colchón de legitimidad utilizando estos recursos. El uso del pasado es uno de ellos. Y en una tercera dimensión de tu pregunta, agregaría este nivel de la respuesta. Por ahí mi duda era cuando escuchaba el discurso si Milei hablaba de Menem o si en realidad hablaba de sí mismo. Y creo que lo que en realidad hizo Milei es hablar de sí mismo. Eso quedó muy claro al final, en la última mitad de su intervención. Él se compara con Mitre, se compara con Sarmiento, se compara con Pellegrini, se compara con Roca. Se está comparando Milei con ellos y no tanto con Menem. Bernardo, yo te quería preguntar dos cuestiones. La primera, si coincidís con lo que dijo Milei, que Menem fue el mejor presidente de la historia y si fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Y atándome a lo que acabas de responder, ¿por qué crees que Javier Milei se personifica en un presidente como Carlos Menem? Ya, en relación con la primera parte de la inquietud, que es muy oportuna que la formules, porque lo que está haciendo Milei desde mi punto de vista, de mi interpretación, es construir fronteras de sentido, fronteras de significado. Es decir, él está corriendo la frontera, ya no está pensando en el alfonsinismo, sino que está pensando en el menemismo. Y al pensar en dos experiencias históricas tan diferentes, corre obviamente los protagonistas. Ya no es Alfonsín la presidencia más relevante de los últimos 40 años, sino que es Menem. Lo cual quiere decir que para Milei, Menem es lo más significativo de la historia argentina del 83 para acá, y lo que viene después como más significativo es el propio Milei. ¿Por qué digo esto? Porque estoy con un interrogante. La colocación de Menem en ese lugar es un anticipo de la colocación que querría tener Milei en el futuro. O sea, eso es lo que está de alguna manera construyendo con el uso del pasado. Pues fíjate que no es casual que cuando Milei dice es el mejor presidente de los últimos 40 años, se apoya en una idea que ya había descalificadora, ¿no?, de Alfonsín, que ya le había formulado hace unos meses atrás. Digamos, lo que está haciendo Milei permanentemente es ratificar en cada gesto lo que viene anticipando. Y en ese sentido yo creo que lo que está también construyendo es una reformulación de la forma de pensar la democracia en Argentina. Fíjate que cuando lo captura a Menem del pasado y lo coloca en este presente, enfatiza que Menem venía del mundo privado, venía del mundo del ejercicio de la profesión liberal, que a partir de esa profesión daba trabajo y que se ejercía su profesión, y de ahí llega a la política, y de alguna manera de esa forma está como construyendo un espejo consigo mismo. ¿De dónde viene Milei? Del mundo privado, ¿no es cierto?, que sin tener demasiada, entre comillas, vinculación con la política, da un salto fenomenal hacia el poder, y ahí nuevamente se coloca en el mismo nivel de Menem. Por eso, insisto... Sí, perdón. No, que una de las cuestiones, y que también me llamó la atención, porque fue una de las primeras cosas que dijo Javier Milei en su discurso, fue que Menem había tenido su estudio jurídico con 3 empleados en La Rioja en la década del 60, y que eso fue una verdadera hazaña, que recién ahí, después de haber hecho eso, llegó a ser gobernador sin tener ningún otro cargo en lo que era su carrera política. Es un poco el espejo este del cual estás hablando vos con él. Claro, porque él lo que hace, como yo digo, hace el uso político del pasado. Todo uso político del pasado siempre es selectivo. Uno cuando utiliza el pasado no, está muerto, sabemos que está muerto. ¿Cuándo vive el pasado? Cuando desde el presente lo convocamos. Y siempre lo convocamos de manera selectiva. Por ejemplo, en el discurso de hoy no tiene ningún lugar la explosión de la embajada de la embajada de Israel, la voladura de la AMIA, la explosión de la fábrica de armas en Río Tercero. Eso no existe Los indultos a Videla y Macera. Claro, o sea, ahí está lo que trato de explicar respecto de que el uso del político del pasado siempre es un uso selectivo. Y ese uso selectivo tiene que ver con qué quiero yo instalar en este presente. Lo que digo de una manera más puntual, una palabra, es esto.
lo que hace Milei es interpretar desde su perspectiva política el pasado para legitimar su presente político. Y eso es lo que de alguna manera en el día a día está haciendo. Fíjense lo que va a venir en las próximas semanas, todo depende de qué va a pasar en la discusión parlamentaria de estos días, qué va a pasar con el Pacto de Mayo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Pacto de Mayo? ¿No? Sí. Sí. Perdón, te ibas a meter en algo de actualidad que es súper interesante, pero se me ocurrió una pregunta. Vos como profesor de historia, preguntarte cómo se cuenta la década del 90 en definitiva. Porque termina siendo tan interpretativo, entre muchas comillas. A ver, hoy lo escuchamos a Milei decir esto. Pero no lo escuchamos decir todo esto otro que también todo esto estuvo otro. nombrando. Exactamente. Entonces digo, che, qué difícil la van a tener los profesores de historia para contar la historia, para lo que sucedió en definitiva en la década del 90. Y bueno, ahí tu planteo une una tercera pata. Yo recién hablaba de dos patas, el pasado, ¿no?, la política y el uso político que se hace del pasado, así los unía. Y el tercer componente es la memoria. La memoria, que no es lo mismo la memoria de una persona de 30 años, de 50 o de 15 respecto del pasado. Entonces, los 90 para algunas generaciones de la sociedad argentina actual es parte de su historia reciente, es parte de lo que pueden rememorar como historia vivida. Entonces ahí hay una tensión entre la forma en que se recuerda lo vivido y la forma que se enseña ese pasado. Son dos formas diferentes de mirar lo mismo, es decir, el pasado. Lo que pasa es que la carga de sentido es diferente. Yo voy a dar un ejemplo. Cuando se estaba haciendo el acto, recién hace un rato en Casa Rosada, el acto siempre busca emocionar. Los actos emocionan, buscan generar sensibilidades. Por eso estaba el menemato ahí, ¿no? Estaba Eduardo Menem, ¿no es cierto?, el hermano, Adrián Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Zulema Menem, la hija de Menem. Claro, ahí está una resignificación de lo que el propio Menem denosta, estaba resimbolizada en ese lugar. Ahí te das cuenta cómo la selección del pasado pensa palabras, porque ahí tendríamos un representante de la casta, pero la palabra casta no apareció. No. Cuando Menem aparece como figura política del pasado, viene limpia porque supuestamente viene del mundo privado, y del mundo privado pasa a la gestión pública y se convierte en líder, ¿no? Pero no me quiero escapar de tu pregunta porque tenía que ver con cómo enseñar esto. La forma de enseñar esto es siempre no olvidar que la historia es un campo de conflicto. La historia no es una narración del pasado, es colocar en el presente los sentidos con los que interpretamos ese pasado. Y por lo tanto es un terreno de conflicto, no es un terreno de armonía ni de descripción neutra de lo que sucedió. Y ahí entra a jugar mucho ¿qué? La ideología, lo que se sabe, lo que se quiere colocar en relevancia y la actual forma de interpretar lo sucedido. Por eso no es lo mismo hablar del pasado cuando alguien se dedica a la compra-venta de muebles, por ejemplo, que cuando alguien se dedica a la enseñanza, es docente y enseña el pasado. La responsabilidad profesional, claro, por un lado, y la responsabilidad disciplinar con los contenidos disciplinares es otra, ¿no? Por eso creo que el desafío siempre lo tienen aquellos que enseñan esto. No porque se les paga para que enseñen esto, sino porque tiene un vínculo con los contenidos de una ciencia. Claro. Bernardo, todo esto que vas diciendo, tu conocimiento, tu investigación en cuanto a la historia, y viviendo hoy en el presente de nuestro país, ¿qué semejanzas ves entre las dos políticas, la de los 90 y la que hoy está llevando en estos pocos meses, es cierto, de mandato, la de Javier Milei? Yo podría decir que en términos culturales sí, podría decir que en términos culturales la Argentina del hoy, y esto tiene nada que ver con las posiciones políticas y con las militancias políticas o con las pertenencias partidarias. La Argentina de hoy es hija del menemismo. La Argentina de hoy es hija del menemismo. ¿En qué sentido? La Argentina, como estructura actual, económico-social, fue construida por el menemismo, lo cual
para mí no es un balance positivo, pero simplemente tengo que decir que esto es un balance. Es decir, la Argentina de hoy es el resultado de las reformas estructurales de los 90. Claro. Si la construcción de una sociedad con capacidad de obturar un futuro esperanzador de la mano del trabajo, de la inserción al mercado laboral, y a partir de ahí construir una esperanza socioeconómica apoyada en el mercado laboral, eso sabemos que en la Argentina no existe, pero no existe hoy, no existe hace 5, hace 10 y hace 20 años. Es decir, hace aproximadamente entre 25 y 30 años que la Argentina estructuralmente es muy diferente a lo que fue la Argentina de la década del 60, del 70 y los principios de los 80 del siglo XX. Entonces, yo diría que la Argentina de hoy es, en ese sentido, es una hija del menemismo. En ese sentido lo estoy diciendo. Y por otro lado, comparando Milei con Menem, hoy, para Milei, hacer las reformas que piensa es mucho más sencilla que para Menem en el 90. Precisamente porque la estructura económico-social de la Argentina es tan diferente respecto a lo que fue antes del inicio del menemismo, que hace que hoy las reformas que Milei se propone, más allá de la discusión y las negociaciones políticas actuales, al final de cuentas, tienen un terreno arado. Es un terreno arado por 25 o 30 años, en donde pasar el surco ahora, para mí, es mucho más sencillo. Sí. Más allá de resistencias políticas. Bernardo, hace un tiempo ya que venimos hablando de discursos que antes estaban habilitados y que de repente como sociedad empezamos a cambiar y a decir, bueno, esto ya no se dice, aquello ya no se dice. Yo recuerdo, tengo 31 años, recuerdo cuando iba a la primaria, por ejemplo, que muchos de mis compañeros y compañeras, repitiendo obviamente porque éramos chicos, discursos de sus padres, hablaban de la buena época del menemismo. Y era algo que hace 20 años atrás tal vez se podía llegar a decir. Siento que en los últimos 20 años tal vez ese tipo de discursos, y ahora estamos hablando de política, pero en su momento lo hablábamos con el género, bueno, lo hablamos con diferentes temas, hubo frases, hubo discursos que quedaron cancelados de algún modo y que en estos últimos meses, años, de repente se vuelven a escuchar y son avalados justamente por quienes nos representan. En este caso, volvemos a escuchar de parte del presidente de la Nación que Menem fue el mejor presidente de la historia. Y preguntarte a vos, desde tu lugar de historiador, pero también de docente, ¿sentís también que ese discurso que en algún momento estuvo instalado, que después fue un poco cancelado, se sabía la seña que hacía cada uno cada vez que se nombraba al expresidente y demás, y que ahora vuelve a estar instalado, es así, se ve de esa manera? En tu pregunta encuentro dos problemáticas que están entrelazadas. Por un lado, ¿por qué en ciertos momentos ciertas discursividades tienen éxito y parece que luego se apagan para después invertirse? Vuelven a encenderse y vuelven a apagarse otras. Mirá, eso en realidad los coloca frente a el reconocimiento de que existe siempre una pluralidad de discursos, de representaciones y de sentidos. Lo que pasa es que en esa pluralidad hay un momento donde uno de esos sentidos o una de esas culturas predomina. Las otras no quiere decir que desaparezcan, sino que pasan a un segundo o un tercer plano, para luego invertirse ese sentido. La pregunta sería ¿por qué se produce esa inversión? Y esa inversión tiene que ver precisamente por el sentido que quien gobierna tiene respecto de lo que es el acto de gobernar y el acto de pensar la política. Y cuando ejerce el poder, sabe que esos discursos están allí para ser tomados, para ser capturados porque están como esperando, porque no desaparecieron, sino que esperan su segunda oportunidad. Por eso, tu pregunta, ¿por qué ahora aparece algo que hace 20 años no? Porque en realidad siempre estuvo. En realidad siempre estuvo, lo que pasa que estaba en la foto, en el segundo o en el tercer plano. Cuando miramos una foto quedamos capturados por el primer plano, pero si vos le preguntás al mismo observador ¿qué vio en el tercer plano? No lo puede recordar, pero el plano estaba. Entonces, ahora la capacidad discursiva que tiene Milei y el éxito que, entre comillas, uno puede ver, ¿cómo puede ser que tan rápido construya esto? Porque en realidad está colocando en el primer plano lo que estaba en segundo y en tercero. Entonces, esto, ¿sabes dónde se ve también? Pero lo que pasa es que ahora es más difícil formularlo porque el actor político que voy a mencionar ya no está. Cuando se formulaba
frase, bueno, si con los militares estuvieran en el gobierno esto no pasaría, esta frase hoy la podés decir, pero sabés que no hay un actor militar que está esperando su oportunidad. Claro. Sin embargo, la frase sigue existiendo y el sentido de su pronunciación no es volver a ese actor, sino que con esa frase se quería decir algo, aunque el sujeto histórico no esté. Pero quien lo escucha, sin que vos se lo expliques, rápidamente entiende lo que vos querés decir. Totalmente. Entonces, eso es sumamente motivador porque le quita sorpresa, ¿sabes a qué? A los actores políticos que uno dice, ¿de dónde el tipo va a construir esto? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a lograr esto? ¿Cómo va a intentar construir esto? Porque activa dispositivos que socialmente están disponibles. Y eso le quita sorpresa. Por eso me parece que cuando uno discute estos temas o los coloca sobre la mesa, lo que hace es invertir los planos. Y en vez de hablar de primero, segundo y tercer plano, habla de tercero, segundo y primero. Y no es un cambio de secuencia, es un cambio de perspectiva. Bernardo, están llegando algunos mensajes de la gente. Qué grato volver a escuchar a Bernardo, gran profesional y persona. Siempre es admirable. Cómo puede bajar al llano lenguaje accesible conceptos históricos y sociológicos complejos y de profundidad. Sí, saludos a Bernardo, un placer escucharlo. Su eterna alumna de historia, Elena, que también manda saludos. Y bueno, mucha gente, justamente, qué bueno escuchar a un buen profesor de historia aquí hablando en Aire de Santa Fe. Yo le quería preguntar, por lo menos la última de mi parte, porque sé que estamos pasando un poco el boletín y información también de último momento dando vueltas, si ves sociedades parecidas a las que votaron a Menem de las que votaron ahora a Javier Milei en Argentina. No. Yo creo que lo de Menem en el 89, que justamente la inauguración del busto de Menem hoy es por los 35 años del ascenso a su primera presidencia, el inicio de su primera presidencia. No, la Argentina de 1989 es una Argentina que viene de la gran crisis y de la gran licuación de creencias que implicó no solamente la hiperinflación en términos de bolsillo, en términos de valor de la moneda, en términos del sentido de lo que implicaba formar parte de un mercado de consumo, por ejemplo, sino también de la licuación de lo que fue la esperanza de la democracia construida al calor del alfonsinismo. Esas dos desesperanzas se unen para volver al 89 a algo que no es secundario. El 89 es la primera vez que el peronismo gana sin Perón, pero sin Perón muerto. O sea, el Perón del 89 no es el Perón que debe volver, sino el Perón que está muerto, ¿no? Distinto es del 73, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión. La segunda cuestión por la cual es diferente la sociedad argentina, comparando la de hoy con la de 89, que en el medio está el kirchnerismo. Y el kirchnerismo, como todo fenómeno de construcción de prácticas populistas, de pensar la política, se construye a sí mismo y al mismo tiempo construye un enemigo, construye un adversario. Es decir, ¿cuánto de la Argentina antikirchnerista votó a lo que es la candidatura de la libertad, ¿no? De la candidatura de Milei? ¿Cuánto antikirchnerismo se identifica con un candidato que no tenía estructura partidaria? La única forma de comprender eso es que la capacidad de construir una identidad populista va de la mano de la construcción de una identidad semejante pero en sentido adverso. Claro. Cuando eso después se traduce electoralmente, construimos al Milei. Dicho de otra manera, Milei, en algún sentido, es hijo del kirchnerismo. Bueno, vos sabés que todo lo que utilizás en esta parte última de lo que decías, Bernardo, Milei permanentemente habla de su odio al populismo, a los gobiernos populares y demás, y Menem llega al poder como un gobierno de una fuerza peronista. Entonces hay como toda una contradicción también ahí un poco histórica. Muy bien, está muy bien lo que estás planteando, es que yo podría acompañar el razonamiento coincidiendo. La cuestión es, pero ¿cómo convive estas antítesis? ¿Cómo pueden convivir estos dos elementos antitéticos? Es que precisamente la capacidad de que convivan es que el receptor, el que escucha, el que lee, el que está mirando lo que está pasando, la pregunta es hasta dónde descubre la antítesis primero. Y si descubre la antítesis,
¿qué explicación le da para que la antítesis no se le vuelva un problema, sino que se convierta en una aceptación? Entonces nosotros suponemos que la antítesis genera una reacción. Eso es una suposición. Los sujetos no van mecánicamente a hacer eso. Quizás los sujetos reconocen la antítesis y no necesariamente lo ven como un motor de la acción política, sino es una forma distinta de interpretar el pasado. Es decir, cuando Menem gana, siempre dijo una frase: yo hubiera dicho en campaña lo que iba a hacer, nadie me votaba. Eso es totalmente visceral. Sin embargo, fíjate que Milei hace todo lo contrario. Milei dice lo que va a hacer y lo ejecuta. Si yo comparo Menem con Milei, Menem fue para un sentido, Milei va para el otro. Es antitético. Sin embargo, los dos fueron exitosos, cada uno en su momento. Claro, cuando uno mira el Milei de hoy, y Milei se esfuerza mucho en decir que hace una batalla cultural, y yo creo que efectivamente la está haciendo. La pregunta es, ¿qué batalla cultural cada persona de esta sociedad está librando con su propia historia y con su propia interpretación del presente? ¿Qué batalla cultural cada sujeto hoy está viviendo en esta sociedad argentina? Creo que ahí el problema se convierte en una autorreflexión individual que es necesaria hacerla. Si no, siempre depositamos la explicación de lo que nos pasa en el afuera, en el otro, en el Fondo Monetario, en la Franja de Gaza, en la aurora boreal. O sea, siempre hay fenómenos que nos explican por qué las cosas no suceden y la reflexión individual se pierde como ocasión. Pero digo, después de la individual que esté la colectiva también, ¿no? Es que precisamente ahí es la segunda parte. Es muy difícil llevar a cabo una acción colectiva, y esta es la gran discusión de las izquierdas. Las izquierdas siempre plantearon que lo colectivo, la acción colectiva, es la forma de construir el futuro, es decir, la forma de hacer historia. Pero precisamente, y volviendo a una pregunta de ustedes sobre la docencia, es muy difícil construir una acción colectiva si no hay un aprendizaje a partir de la reflexión de lo que nos pasa. Y esa reflexión sobre lo que nos pasa siempre es individual. Y después uno construye en paralelo los lazos de solidaridad que permiten una acción colectiva. Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable, casi media hora de charla y está para seguir hablando. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu charla muy esclarecedora. Gracias a ustedes, primero por la invitación y segundo por las preguntas, porque lo relevante, siempre lo digo, no por comodidad, sino porque lo que estoy convencido, no son importantes las respuestas, sino las preguntas que te hacen mover la cabeza para buscar una respuesta. Bernardo, un fuerte abrazo, todos los éxitos. Muchas gracias. Chao, chao. Bernardo Carrizo, docente, investigador e historiador, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, ha pasado